En primer lugar, les agradezco mucho esta invitación. Para mí es una alegría poder compartir con todos. Y bueno, en realidad vamos a compartir una dimensión que tiene que ver con lo pastoral, con la óptica del Papa Francisco y fundamentalmente a través de la exhortación apostólica Evangelii Gaudium. Nos vamos a situar como habíamos propuesto en un principio, en el capítulo cuarto de la exhortación. Ustedes saben que esta exhortación es para el Papa Francisco un programa, un plan pastoral, podríamos decirlo, para toda la Iglesia. Y estos principios que vamos a descubrir en este capítulo cuarto, por eso nos vamos a situar en el texto, tiene que ver con, fundamentalmente, como les decía, con el proyecto pastoral que el Papa quiere ir realizando a lo largo de todo su pontificado, su pastoreo, y que nosotros vamos a escudriñar nada más que una partecita, ¿sí? Para ello, yo les propongo un método que va a ser la lectura. Tal vez no podamos avanzar en todo, pero nos vamos a detener en una lectura, podríamos decir, comprensiva del texto, y después vamos a avanzar con algunas preguntas. Y también en eso quisiera que aprendamos este método de las preguntas, ¿sí? Y ya se los voy a ir diciendo en su momento. Por empezar, seguramente ustedes tienen el texto, si no, yo voy a tratar de ir enfocando aquí en el monitor este material para que lo vamos compartiendo juntos. Eh, Avísenme si lo pueden ver o no. De todos modos, vamos a ir despacito. Perdón. Eh, Ahora me voy al texto. Ahora me voy al texto. Disculpen lo precario de lo tecnológico de mi parte. Ustedes sabrán disculpar. Bueno, por empezar estamos aquí, en el capítulo cuarto, la dimensión social de la evangelización. Eh, Acá hay un concepto muy importante que el Papa plantea y es justamente la de pueblo de Dios. Y ya vamos a descubrirlo en el texto. Perdón. Ya vamos al texto. Entonces, acá en el número 176 dice, evangelizar es hacer presente en el mundo el reino de Dios, pero ninguna definición parcial o fragmentaria refleja la realidad rica, compleja y dinámica que comporta la evangelización, sino es con el riesgo de empobrecerla e incluso mutilarla. Esta advertencia creo que nos pone en una clave, ¿no? Es decir, la clave de la evangelización comprendida en la cercanía, que es una de las categorías, pero por sobre todo en la categoría pueblo de Dios. Eh, por eso, en ese sentido, comienza este primer punto, las repercusiones comunitarias y sociales del querigma. Este capítulo que vamos a abordar, les recuerdo que tiene de trasfondo toda la enseñanza de la doctrina social de la Iglesia, la enseñanza social de la Iglesia, que es riquísima y que también vamos a ver en este capítulo un sello, digamos, muy especial, que es la experiencia del Papa argentino, ¿no? Por eso me interesaba compartirlo con ustedes, porque vamos a encontrar muchas cosas muy familiares. Por empezar, dice, el querigma tiene un contenido ineludiblemente social. En el corazón mismo del Evangelio está la vida comunitaria y el compromiso con los otros.
el contenido del primer anuncio tiene una inmediata repercusión moral, cuyo centro es la caridad. Con esta introducción, el Papa le va dando al querigma justamente esta dimensión comunitaria y obviamente el puño social. En este sentido, es Jesús el centro del querigma, como lo sabemos, y hay una definición, podríamos decirlo, doctrinal, que tiene que ver con el magisterio del Papa. Recuerden que lo que el Papa dice es enseñanza, es magisterio. Confesar a un Padre que ama infinitamente a cada ser humano implica descubrir que con ello le confiere una dignidad infinita. Ustedes saben que el gran objeto de la doctrina social de la Iglesia es justamente, o radica en o tiene como fin, digamos, la dignidad humana. Y la dignidad humana que radica justamente en la condición de imagen y semejanza de Dios. Y esta imagen y semejanza es lo que el Papa Francisco nos ayuda a mirar, pero a mirar concretamente, ¿no? Y aquí es donde quería situarme un poquito, dice esta parte del texto. Dios en Cristo no redime solamente la persona individual, sino también las relaciones sociales entre los hombres. Todo el tiempo va vinculando esta realidad tan trascendente de la dignidad humana justamente con la relación entre las personas. Obviamente que este misterio tiene su origen en la realidad misma del misterio de la Trinidad. El misterio mismo de la Trinidad nos recuerda que fuimos hechos a imagen de esa comunión divina, por lo cual no podemos realizarnos ni salvarnos solos. Ven que nos va aproximando con estos conceptos a lo que les decía recién de la vida o el proyecto, digámoslo así, comunitario como proyecto de pueblo. Esta inseparable conexión, dice el Papa, entre la recepción del anuncio salvífico y un efectivo amor fraterno está expresado en algunos textos de las Sagradas Escrituras. Quiero avanzar un poquito más hasta llegar al punto que vamos a tratar hoy para no hacerlo tan extenso. El capítulo cuarto, justamente, tiene estas dimensiones del orden de la doctrina social de la Iglesia y nos vamos a detener justamente en el punto 217, ¿sí? No sé si ustedes tienen el texto a mano, de todos modos pueden irlo apuntando y después nos vamos a detener con más, ustedes pueden detenerse en la lectura con un poquito más de tiempo, ¿no? Como les decía, en el punto 217, que va a encabezar de este modo. Este subtítulo que ustedes ven acá, el bien común y la paz social. Hemos hablado mucho sobre la alegría y sobre el amor, pero la palabra de Dios menciona también el fruto de la paz. Esta expresión me parecía más que valiosa como signo también de la presencia del resucitado, y esta comunidad o este pueblo de Dios, del cual vamos a hablar, que está en la idea de trasfondo, es justamente la experiencia del pueblo redimido, el pueblo nacido en la Pascua. La paz social no puede entenderse como un irenismo o como una mera ausencia de violencia lograda por la imposición de un sector sobre los otros. También será una falsa paz aquella que sirva como excusa para justificar una organización social que silencie o tranquilice a los más pobres, de manera que aquellos que gozan de los mayores beneficios puedan sostener su estilo de vida sin sobresaltos, mientras que los demás sobreviven como pueden.
Este planteo del Papa sobre la paz, en primer lugar, no como un estado de, digámoslo así, ficticio, sino como un fruto, en primer lugar, del espíritu. Tampoco lo plantea como ausencia, fíjense, no es ausencia de violencia. Eh, y esto me hace acordar mucho la presencia de Jesús resucitado cuando se aparece a sus discípulos. Jesús se presenta con este anuncio: la paz esté con ustedes. Y qué importante es considerar un concepto, podríamos decirlo, nuevo o una mirada nueva de la paz. La paz es, en primer lugar, una presencia, no una ausencia. Porque podemos mirar la paz como una especie de estado psicológico o como una construcción ficticia, ¿no? Que incluso puede acallar nuestra conciencia y, como dice el Papa, acallar nuestro compromiso por el otro. La paz es presencia, y es presencia de Jesús resucitado, en definitiva. Dice el Papa, la paz tampoco se reduce a una ausencia de guerra, como les decía recién, ¿no? Fruto del equilibrio siempre precario de las fuerzas. La paz se construye día a día en la instauración de un orden querido por Dios que comporta una justicia más perfecta entre los hombres. Entonces tenemos en este puntito entonces en el 2.19. ¿Sí? Eso es lo que acabo de leer. La paz tampoco se reduce. ¿Lo pueden ver o no? ¿Sí? En el punto 2.19. Y en este punto nos vamos a detener en un ejercicio, que eso es lo que yo quería que vamos haciendo. Yo se lo dejo como claves, después ustedes lo pueden aprovechar mejor, ¿no? Eh, Cada vez que tenemos un texto, lo vamos a abordar a través de preguntas. Pero quisiera que distingamos las preguntas, porque a veces nosotros hacemos preguntas, al menos las que aprendimos a hacer en la escuela. La gran mayoría de las preguntas que hacemos en la escuela son preguntas que se evidencian por su misma, digamos, con una respuesta fáctica, ¿sí? A eso le llamamos preguntas fácticas, justamente, cuando yo puedo responder algo a través de una evidencia. Por ejemplo, eh, si yo pregunto, eh, ¿qué dice el Papa en el punto 2.19? ¿Sí? Con respecto al concepto de paz. Esa pregunta es una pregunta fáctica. ¿Por qué? Porque basta ir al punto 2.19 para responderlo. Incluso lo puedo responder textualmente, lo puedo responder de memoria, si quiero, o si no, voy al texto, recorto el texto y digo, la paz, según el Papa Francisco, es esto. Pero las preguntas que quiero que elaboremos, y acá nos vamos a dar un pequeño ejercicio, son preguntas un poquito más, podríamos decirlo, esenciales, o sea, preguntas que me involucran a mí. Entonces, son preguntas que pueden dejar más abierto el tema, ¿no? ¿A qué me refiero? Que yo le hago preguntas al texto, y esto es muy útil tanto en el estudio de un texto como incluso en la lectura orante de la palabra de Dios, que son preguntas que podemos hacerle al texto, pero que nos involucran a nosotros, ¿no? Por ejemplo, en este punto, si volvemos de nuevo al texto, ¿sí? En el punto 2.19. La paz tampoco se reduce a una ausencia de guerra, fruto del equilibrio siempre precario de las fuerzas. La paz se construye día a día en la instauración de un orden querido por Dios, que comporta una justicia más perfecta entre los hombres. ¿Sí? En definitiva, una paz que no surja como fruto del desarrollo integral de todos, tampoco tendrá fruto y siempre será semilla de nuevos conflictos y de varias formas de violencia. Podemos a este texto hacer una pregunta, como les decía recién, una pregunta fáctica. La pregunta fáctica sería, por ejemplo, como les decía recién,
¿qué dice el Papa en el punto 2.19? Y lo respondo leyendo el texto. Ahora, una pregunta esencial, es decir, una pregunta que me involucra, ya empieza a tener otro tipo de dimensiones e integra otras dimensiones de mi vida espiritual. Por ejemplo, yo podría decir, la paz, si no es ausencia, entonces es presencia. ¿De qué presencia habla el Papa? Y podríamos decir también en nuestra vida, la paz, ¿qué tipo de paz yo busco y experimento? ¿Se entiende? Esos son dos modelitos, digámoslo así, de preguntas. Si ustedes quieren, podemos hacer ahora una compartida muy breve de 5 minutitos. El que quiera puede elaborar una pregunta con respecto a este texto, es decir, con respecto a la palabra paz. ¿Les parece? Bien. Sí, padre. Entonces, si alguien quiere tomar una palabra, vamos a ser muy breves, ¿no? Para poder seguir avanzando. Si alguien quiere elaborar una pregunta con respecto a este texto. ¿Nadie? Ahí podría hacer una pregunta, a ver, ¿la paz me involucra socialmente? Muy bien. Es decir, no es una, porque ahí haciendo el texto dice, la paz no es no tener una confrontación y no es estar tan solo quieto. Entonces yo digo, bueno, me involucra socialmente o me debiera llevar a no sé qué. Podemos sacar un montón de conclusiones. Exacto. Bueno, esa es la virtud que tiene saber preguntar. Cuando uno sabe preguntar, es decir, cuando hace el esfuerzo de ir más allá que la pregunta fáctica, empieza a tener una diversidad de respuestas y todas convergen, digámoslo así, a mi vida, o sea, me involucran con esa pregunta. ¿Se entiende? ¿Alguien tiene otra pregunta al respecto? ¿Sí? ¿Alguna mujer que escucho por ahí? ¿El gremio de las mujeres? Ah, bueno, a ver, tiene un vozarrón usted. ¿Cómo conciliar la paz cuando somos diferentes y tenemos distintas opiniones? Muy bien. ¿Ves que eso está relacionado con la palabra construcción, ¿no? Construcción. Muy bueno. Bueno, con esos dos ejemplos yo estoy más que satisfecho. De hecho, me parece que esto es un ejercicio que debemos hacer cada vez que abordamos un texto de estudio, ¿no? Es decir, no buscarle al texto solo una respuesta fáctica, sino una respuesta que me haga integrar otras dimensiones. Ojalá que sean las dimensiones también bíblicas, es decir, que vaya como abriendo mi mentalidad en el camino bíblico, en el camino comunitario, en el camino fraterno. Para redondear esta idea, vamos a ir al punto 2.21. No sé si ustedes lo pueden ver o tal vez lo tengan a mano. El punto 2.21 dice, para avanzar en esta construcción de un pueblo en paz, justicia y fraternidad, hay 4 principios relacionados con tensiones bipolares propias de toda realidad social. Brotan de los grandes postulados de la doctrina social de la Iglesia, los cuales constituyen el primero y fundamental parámetro de referencia para la interpretación y la valoración de los fenómenos sociales. A la luz de ellos, quiero proponer ahora estos 4 principios que orientan especialmente el desarrollo de la convivencia social y la construcción de un pueblo, donde las diferencias se armonicen en un proyecto común. Lo hago en la convicción de que su aplicación puede ser
un genuino camino hacia la paz dentro de cada nación y en el mundo entero. Al final de esto que queremos compartir, vamos a sacar algunas conclusiones, que es lo que me interesa a mí, no dárselas al principio. Y vamos a ver cuáles son esos cuatro principios muy bergoglianos, digámoslo así, son muy del Papa Francisco, por eso la originalidad de este capítulo y que nos involucra mucho, ¿sí? Vamos con el primero. Está bueno aprendérselos de alguna manera. Y es este. Lo leemos. A ver, ahí está. El tiempo es superior al espacio. ¿Sí? A ver si lo leemos juntos. El tiempo es superior al espacio. Vamos a ver qué quiere decir el Papa con esta síntesis de este primer principio. Hay una tensión bipolar entre la plenitud y el límite. La plenitud provoca la voluntad de poseerlo todo. Y el límite es la pared que se nos pone delante. Miren qué interesante. Lo leemos despacito porque esto, la verdad, que da para muchísimo. Hay una tensión bipolar entre la plenitud y el límite. La plenitud provoca la voluntad de poseerlo todo y el límite es la pared que se nos pone delante. El tiempo, ampliamente considerado, hace referencia a la plenitud como expresión del horizonte que se nos abre. Y el momento es expresión del límite que se vive en un espacio acotado. Los ciudadanos viven en tensión entre la coyuntura del momento y la luz del tiempo, el horizonte mayor, la utopía que nos abre al futuro superior al espacio. Estas dos realidades, nos está queriendo decir el Papa, que son, cuando dice tensión bipolar, está diciendo estas dos cosas que luchan no solo en la vida personal, sino en la vida comunitaria. ¿Ven? La plenitud y por otro lado el límite, ¿no? El tiempo, ampliamente considerado, como lo dice acá el texto, es expresión de esta plenitud y el espacio es, podríamos decir, el límite. Ahora bien, este principio, y vamos a ver cómo lo explica el Papa en el 2.23. Miren qué interesante. ¿Lo ven ahí? Dice, este principio permite trabajar a largo plazo, sin obsesionarse por resultados inmediatos. Ayuda a soportar con paciencia situaciones difíciles y adversas, a los cambios de planes que impone el dinamismo de la realidad. Es una invitación a asumir la tensión entre plenitud y límite, otorgando prioridad al tiempo. Uno de los pecados que a veces se advierten en la actividad sociopolítica consiste en privilegiar los espacios de poder en lugar de los tiempos de los procesos. Ahí podemos subrayar esto, ¿no? Privilegiar los espacios de poder en lugar de los tiempos de los procesos. Darle prioridad al espacio lleva a enloquecerse para tener todo resuelto en el presente, para intentar tomar posesión de todos los espacios de poder y autoafirmación. Es cristalizar los procesos y pretender detenerlos. Darle prioridad al tiempo es darle prioridad al tiempo es ocuparse de iniciar procesos más que de poseer espacios. Miren, esto que el Papa está diciendo, como una mirada tan profunda de la realidad humana y de la realidad social, podríamos decir que es una clave para, digámoslo así, destrabar muchas cosas de las que pasan en nuestra historia. Yo pensaba los otros días en nuestra Argentina, ¿no? Que tiene los que vamos viviendo diversas etapas y tal vez haya personas mayores que yo, volvemos a pensar en esta historia sin fin, digamos, que tiene la historia argentina,
y pensamos cuáles son las salidas, cuáles son las soluciones. El Papa nos da una clave, ¿sí? El tiempo es superior al espacio. Iniciar procesos más que poseer espacios. Miren qué importante. Iniciar procesos más que poseer espacios. Ven que la idea de espacio justamente es la idea de lo mío, lo que yo me siento seguro, donde yo me reafirmo, donde yo incluso me siento dueño. Y esto no hay que hacer un análisis tan sociológico, sino mirarnos nosotros lo que nos pasa, ¿no? En la misma situación vital. Los otros días compartía un curita haciendo alusión a este texto, de que, por ejemplo, si una madre de pronto piensa en la vida de su hijo, la puede pensar en esas dos categorías, en la categoría de espacio o en la categoría de tiempo, en la categoría de proceso o en la categoría de posesión, digámoslo así. Si lo entiende en categoría de espacio, la madre va a querer estar presente a lo largo de la vida del hijo y va a querer estar incluso hasta que el hijo crezca, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿qué resultado tiene eso? Y bueno, tiene un resultado donde primero que es imposible, y esa es una clave del realismo muy importante, y segundo que es insostenible, que la madre quiera estar en todos los espacios del hijo y llegará un momento que la cosa se va a abrir por otro lado, ¿no? Pero si esa madre, en vez de pensar de que ella tiene que estar en todos los momentos de la historia de su hijo, piensa más bien en sembrar en el corazón de hijo todas las herramientas para que cuando ella no esté, estén presentes las cosas, los valores, podríamos decir las inspiraciones de la vida, aunque la madre no esté en esos espacios. Allí ha generado en el corazón del hijo, indudablemente, un proceso. Bueno, salvando esta comparación, creo que el Papa también nos da esta clave. El tiempo es superior al espacio. Es decir, el tiempo nos da esta dimensión de proceso. Pensémoslo, se los dejo como consigna. ¿Se animan a hacer alguna pregunta ahí o no? Pero ojo, no una pregunta fáctica, sino una pregunta, podríamos decirlo, integradora, que nos integre a nosotros. ¿Se animan a hacer una pregunta? Sobre este primer principio del Papa. El tiempo es superior al espacio. ¿Los escucho? Es muy sabio. Yo creo que es un llamado, ¿no es cierto?, de la exhortación a tener paciencia para madurar los tiempos que uno debe vivir, para ser sereno, no atropellado, ni posesivo, necesariamente. Por ahí uno quiere hacer todo lo que quiere en algún momento y tiene que ser así. Y a lo mejor hay momentos o procesos que implican una maduración interior para ver cómo se van a dar. Y a lo mejor hay que acomodar lo que uno pensaba, lo que uno va sintiendo o lo que se va dando en las circunstancias. Porque uno está dentro de un todo. Muy bien. Bueno, ya te vas adelantando a otro principio del Papa. Pero, ¿qué pregunta podés elaborar más allá de esa hermosa conclusión que acabas de compartir? A mí me interesa que pregunten, que aprendan a preguntar más que aprendan a formular respuestas. Padre, puede ser sobre la gran diferencia y cómo se complementa el sembrar, ¿no es cierto?, el hoy con el cosechar mañana, que ahí voy a tener algo material. Bien, bien. Miren, podríamos, ¿y eso cómo lo podés relacionar, por ejemplo, con un pensamiento bíblico? Está bueno eso. ¿Cómo pensamos la categoría de espacio-tiempo en esa imagen que diste de la siembra con el mensaje bíblico? Esa sería una pregunta, ¿ves? Sí. No es necesario que se responda. Hoy estamos haciendo un ejercicio nada más. Estamos aprendiendo a meternos en el texto y a dejar preguntas. ¿Sí? Muy bien, seguimos.
Vamos a redondear. Podría ser, A ver, La parábola del sembrador. sí. ¿Hola? sí, 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 la sí. pregunta podría ser, ¿cómo yo dentro de este espacio en el que me muevo puedo trascender en el tiempo? O sea, con respecto a la evangelización que uno va haciendo. Muy bien. Mira, a eso el Papa Francisco le llama conversión pastoral. Miren, es hermoso las preguntas que podemos hacernos y es bueno que las respuestas las busquemos ahí, en el mismo texto. Es lo mismo que nos pasa en la liturgia, miren, perdón, en la lectura de la palabra de Dios. Ustedes saben que la lectura de la palabra de Dios, nosotros tenemos que hacerle preguntas también, pero las respuestas no las tenemos que dar nosotros. Las respuestas las tenemos que buscar ahí mismo, porque la palabra de Dios se ilumina a la luz de la palabra de Dios. Bueno, del mismo modo, cuando nosotros abordamos esta enseñanza de la iglesia, tenemos que buscar la respuesta ahí. Me encantó tu pregunta, ¿eh? Me encantó, porque esto, la verdad que abre muchos panoramas. Y vuelvo a reiterar, es más importante aprender a preguntar que a tener siempre, digamos, argumento para todo, digámoslo así. ¿Ah? Bueno, los felicito, vamos muy bien. Y ustedes díganme cuando se harten, ¿eh? Cuando se harten, cortamos. Padre, ahí está Entonces, Matrimonio Bogo queriendo hacer una pregunta, levantado su manito. a ver, Sí, listo. yo me planteaba porque cuando iniciamos el camino, en de conocer más a Jesús y todo eso, lo iniciamos en un grupo. Entonces, qué capacidades yo tengo que trabajar para respetar el tiempo de la espiritualidad de los demás? Muy buena la pregunta. Muy buena porque fíjate vos que lo que parece un acontecimiento individual, en realidad es un acontecimiento comunitario, porque así obra el espíritu. El espíritu no obra en solitario, siempre es comunitario. Me encantó. Es más, yo creo que si avanzamos un poquito más, vamos a tener más herramientas. Déjenme que lleguemos al final y sacamos las conclusiones, ¿les parece? Sí, sí. Gracias, me encanta la participación de ustedes. Bueno, para cerrar este primer principio, vamos a leer el 224. Miren lo que dice el Papa. Y ahí estamos. A veces me pregunto, ¿quiénes son los que en el mundo actual se preocupan realmente por generar procesos que construyan pueblo? Miren qué interesante. Esa expresión va para nosotros, ¿eh? A veces me pregunto, ¿quiénes son los que en el mundo actual se preocupan realmente por generar procesos que construyan pueblo, más que por obtener resultados inmediatos que producen un rédito político fácil, rápido y efímero, pero que no construyen la plenitud humana? La historia lo juzgará quizás con aquel criterio que enunciaba Romano Guardini. El único patrón para valorar con acierto una época es preguntar hasta qué punto se desarrolla en ella y alcanza una auténtica razón de ser la plenitud de la existencia humana, de acuerdo con el carácter peculiar y las posibilidades de dicha época. Fíjense que ahí el Papa nos está dejando un umbral, podríamos decirlo, muy importante, siendo coherente con esta postura, que el tiempo es superior al espacio. Es decir, la propuesta es también que nosotros podamos evaluar nuestra tarea pastoral, nuestra tarea comunitaria, nuestro rol social, en definitiva, todo eso que construye pueblo, si está en esta tensión más hacia el lado del tiempo, es decir, hacia el lado del proceso, que hacia el lado del espacio. Esta es una pregunta clave. Y miren que si tenemos un examen de conciencia o un examen, digámoslo así, pastoral que debemos hacer como iglesia, ¿no? Bueno,
es maravillosa esta expresión del Papa, que dicho sea de paso es una pregunta, ¿ven? Pero es una pregunta bastante sugerente, una pregunta bastante abierta. Y por supuesto que tiene su fundamento bíblico, es decir, el Papa piensa en modo Jesús, ¿sí? Por eso se anima a hablar de proceso. Y la palabra de Dios muchas veces, por no decir siempre, genera en el corazón del otro eso, un proceso. Dice el Papa, este criterio también es propio de la evangelización, que quiere tener presente el horizonte y asumir los procesos posibles y el camino largo. El Señor mismo en su vida mortal dio a entender muchas veces a sus discípulos que había cosas que no podían comprender todavía y que era necesario esperar el Espíritu Santo. Hacer alusión a la parábola, incluso a la parábola del trigo y la cizaña, ¿no? Que leímos en este ciclo litúrgico. Bueno, quedó claro entonces el primer principio. Dicho esto, vamos al segundo. Son 4 principios, vamos a tratar de ir un poquito más rápido, me parece que está muy hablado esto. Bueno, el segundo principio que el Papa plantea es, lo leamos juntos, así me acompañan en este, así se nos hace carne, así lo podemos como encarnar. Y dice, la unidad prevalece sobre el conflicto. Lo leemos juntos, La unidad prevalece sobre el conflicto. Vaya que es una clave para la vida humana, para la vida social, para la vida del pueblo, para la vida comunitaria. El conflicto no puede ser ignorado o disminuido. Ha de ser asumido. Pero si quedamos atrapados en él, perdemos perspectivas, los horizontes se limitan y la realidad misma queda fragmentada. Cuando nos detenemos en la coyuntura conflictiva, perdemos el sentido de la unidad profunda de la realidad. Fíjense qué interesante que el Papa nos está planteando esta dimensión tan realista, ¿no? Es decir, tan de lo cotidiano. La unidad prevalece sobre el conflicto. Seguimos leyendo en la 2.27 y dice, ante el conflicto, algunos simplemente lo miran y siguen adelante como si nada pasara. Se lavan las manos para poder continuar con su vida. Otros entran de tal manera en el conflicto que quedan prisioneros, pierden horizontes, proyectan en las instituciones las propias confusiones e insatisfacciones, y así la unidad se vuelve imposible. Pero hay una tercera manera, la más adecuada, de situarse ante el conflicto. Es aceptar sufrir el conflicto, resolverlo y transformarlo en el eslabón de un nuevo proceso. Felices los que trabajan por la paz. Miren, no sé ustedes, pero a mí me deja pataleando este tema, ¿sí? Cuando dice, justamente, aceptar sufrir el conflicto, resolverlo y transformarlo en el eslabón de un nuevo proceso. Los otros días con unos alumnos conversábamos sobre la diferencia que existe entre el debate y la polémica. Y miren, parece una cosa muy elemental o muy obvia, pero los chicos me dejaron muy sorprendido en que ellos lo distinguen claramente, pero lo distinguen por sus consecuencias. La diferencia entre el debate y la diatriba o la polémica es justamente que uno asume el conflicto y el otro hace, por así decirlo, hace migas de eso con un cierto interés o un cierto rédito. En el primer caso es justamente el debate que construye la mirada con la mirada del otro, la palabra con la palabra del otro, la experiencia con la experiencia del otro. Podríamos decir que es una gran cultura del encuentro. Y en el caso de la polémica, tiene podríamos decir, una herramienta
tan nociva de división por un lado, pero de siempre sacar rédito. Muchas veces ese rédito es un rédito económico, muchas veces ese rédito de dominio o de espacio de poder. Bueno, así hay millones de casos, pero fíjense qué importante lo que el Papa nos dice, ¿no? ¿Cómo debemos encontrarnos en esta dimensión del conflicto? Seguimos un poquito más. En el 229 dice el Papa, este criterio evangélico nos recuerda que Cristo ha unificado todo en sí, cielo y tierra, Dios y hombre, tiempo y eternidad, carne y espíritu, persona y sociedad. La señal de esta unidad y reconciliación de todo en sí es la paz. Cristo es nuestra paz. Efesios 2:14. El anuncio evangélico comienza siempre con el saludo de la paz, y la paz corona y cohesiona en cada momento las relaciones entre los discípulos. La paz es posible porque el Señor ha vencido al mundo y a su conflictividad permanente, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Pero si vamos al fondo de estos textos bíblicos, tenemos que llegar a descubrir que el primer ámbito donde estamos llamados a lograr esta pacificación en las diferencias es la propia interioridad, la propia vida, siempre amenazada por la dispersión dialéctica. Con corazones rotos en miles de fragmentos, será difícil construir una auténtica paz social. Ven que el Papa todo el tiempo, como especialista en humanidad, nos va dando esta clave, ¿no? La unidad es un principio que viene de esta belleza del ser, pero también del encuentro con el hombre, ese hombre definitivo que es Cristo, ¿no? Entonces, la unidad prevalece al conflicto. Yo me animaría a hacer una pregunta, ¿no? ¿Qué es unidad en mi vida interior y qué es conflicto en mi vida interior? ¿Ven? Esa es una pregunta, podríamos decir, es una pregunta de las que yo les estoy proponiendo. ¿Se animan a elaborar alguna otra pregunta para que pasemos al otro punto? ¿Los escucho? Por ejemplo, en medio del conflicto, ¿qué aprendizaje yo tengo? O sea, ¿cuál es mi punto de vista? ¿Desde qué lado me pongo yo? ¿Como como persona que debate o como persona que critica o como persona que construye? Muy bien, muy bien. Bueno, eso se dan cuenta que es más interesante lo que dejamos planteado, que eso es lo que el Papa pretende. Yo estoy usando el mismo método, ¿no? El Papa nos va dejando como consignas, por eso es un plan, por eso es un proyecto pastoral, ¿no? Bueno, ¿qué otra pregunta? Está muy buena, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Algún varón? Bueno, entonces vamos a pasar al tercer principio que el Papa nos propone sobre la paz social. Y es justamente esta. La realidad es más importante que la idea. Lo leamos juntos, ¿ah? La realidad es más importante que la idea. Me imagino que vamos grabando las anteriores, ¿no es cierto? El tiempo es superior al espacio, la unidad prevalece al conflicto, la realidad es más importante que la idea. Esto nos rompe la cabeza, ¿eh? Esto nos rompe la cabeza. La realidad es más importante que la idea. Dice el Papa en este punto de la Evangelii Gaudium, existe también una tensión bipolar entre la idea y la realidad.
La realidad siempre es. La idea se elabora. Entre las dos se debe instaurar un diálogo constante, evitando que la idea termine separándose de la realidad. Es peligroso vivir en el reino de la sola palabra, de la imagen, del sofisma. De ahí que haya que postular un tercer principio. La realidad es superior a la idea. Esto supone evitar diversas formas de ocultar la realidad. Los purismos angélicos, los totalitarismos de lo relativo, los nominalismos declaracionistas, los proyectos más formales que reales, los fundamentalismos ahistóricos, los eticismos sin bondad, los intelectualismos sin sabiduría. Miren, en este pequeño párrafo, el Papa, podríamos decirlo, ha hecho un análisis profundo, profundísimo de la realidad, ¿no? Y podríamos decir que este cuestionamiento va fundamentalmente pensado hacia adentro, ¿no? Hacia adentro de la Iglesia. Que la realidad es superior a la idea. Miren, aquí cuando dice que supone evitar diversas formas de ocultar la realidad, aquí postula algunos principios. Por ejemplo, los purismos angélicos. Vaya si podríamos relacionarlos con las lecturas de hoy, ¿no? Podríamos decirlo así, el fariseísmo y el concepto de pureza. Les comparto, dicho sea de paso, una reflexión que uno de los jóvenes me decía hace unos días atrás, cuando hablaban de la pureza, ¿no? Y me llamó mucho la atención porque tomó el texto, este chico, de las bienaventuranzas. Bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Un catequista. Y entonces a mí me hizo pensar, y mejor dicho, me hizo ahondar un poquito más en la palabra de Dios sobre esto, sobre el concepto de pureza, ¿no? Y fíjense qué interesante esta expresión. Bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Y yo decía, bueno, entonces la pureza tiene que ver con el poder ver. Y el poder ver tiene que ver con la transparencia de lo que uno puede, de alguna manera, realizar para poder ver la verdadera imagen. Bienaventurados los puros de corazón, porque verán a Dios. Y la pureza del corazón, en definitiva, no tiene que ver tanto con una especie de moralismo, sino tiene que ver más bien con la transparencia que me ayuda a ver en el fondo del corazón la imagen de Dios que hay impreso en mí. Es decir, la pureza en definitiva es la transparencia para poder ver el rostro de Dios que hay en mí, el rostro de Dios que hay en el hermano, el rostro de Dios que hay en los demás. Por eso es recurrente Jesús en este tema de la pureza, que no se queda en la pureza legal ni en la pureza moral, sino al modo de Jesús es poder identificarnos con un rostro, en definitiva. Es decir, con la imagen de Dios que ha impreso en nosotros. En este sentido, ven cuando el Papa dice, lo que oculta la realidad son los purismos angélicos. Es decir, cuando estamos poniendo categorías de una especie de fariseísmo, por un lado, del cual muchas veces somos recurrentes, ¿no? Y más en el plano moral, cuando caemos en moralismos y que nos impiden ver, en definitiva, al modo de Jesús, el rostro de Dios en el otro, en la historia, en mí mismo, ¿no? Otra cosa que oculta, y esa es la verdadera realidad. La verdadera realidad es lo que somos. Fíjense qué interesante. La realidad que hay en mí no es la idea que yo tengo sobre mí, sino la realidad es que yo soy imagen y semejanza de Dios. Seguimos.
Los totalitarismos de lo relativo. Miren qué interesante este término, ¿no? Cuando lo relativo se impone, por así decirlo, como un modo de vivir, un modo de actuar, un modo de ver las cosas. Los nominalismos declaracionistas, esta expresión que yo la había escuchado ya en un discurso del Papa cuando estuvo en Paraguay, los obispos de Paraguay, fue increíble, ¿no? Nominalismos declaracionistas. Es decir, ustedes saben que el nominalismo es una corriente filosófica que sostiene que la cosa existe porque yo soy capaz de declararla, de nombrarla, ¿no? Y no es porque nosotros digamos cosas bonitas que verdaderamente sean así. Por eso una cosa que oculta la realidad es muchas veces nuestros discursos, muchas veces el modo en el cual planteamos la realidad, que parece que es divina, digámoslo así, pero a la hora de la verdad poco tiene que ver con la realidad, ¿no? Ojo con esto porque los nominalismos declaracionistas a veces está de la mano de los discursos, ¿no? Los proyectos más formales que reales, ¿cuántas veces nos quedamos en los papeles, ¿no? O cuántas veces nos quedamos en qué bien presentado está esto, pero a la hora de la verdad el impacto nada tiene que ver con la realidad, ¿no? Y los fundamentalismos ahistóricos, es decir, cuando hacemos que muchas veces las categorías de lo que nos está pasando se fundamenten, por así decirlo, en fundamentos, digamos, en conceptos o en ideas o en principios que nada tienen que ver con el tiempo de Dios de este momento, ¿no? Y los escepticismos sin bondad, es decir, el rostro mismo de Dios, que es su misericordia, no está sujeta a nuestros conceptos éticos, ¿no? Los trasciende, los redime. Y por último, los intelectualismos sin sabiduría. Tal vez cuando llenamos de erudición o palabras, el verdadero sabor que tiene la presencia de Dios y muchas veces, por no decir siempre, esa realidad de la sabiduría está en lo sencillo, está en el pueblo de Dios, ¿no? Bien, vamos a ir cerrando entonces este principio del Papa por el punto 233. Miren, el punto 233 dice, la realidad es superior a la idea. Este criterio hace a la encarnación de la palabra y a su puesta en práctica. En esto conoceréis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. El criterio de realidad de una palabra ya encarnada y siempre buscando encarnarse es esencial a la evangelización. Creo que con esto nos deja clarísimo el proyecto, ¿no? El proyecto evangelizador. Hasta ahí, ¿podemos elaborar una pregunta sobre este punto que acabamos de compartir? Habíamos visto ya el tiempo superior al espacio, la unidad prevalece al conflicto, y esta es la realidad, es más importante que la idea. ¿Qué pregunta podemos hacerle a este texto? Los escucho. Vamos que nos queda uno solo, y nos vamos. ¿Hay alguna pregunta que le hacemos al texto? Vamos, anímense. A mí justo se me cortó cuando estaba leyendo el último texto. Ah, ¿quieres que lo repita? ¿Podría releer? Sí, por favor. A ver. Dijimos que... Aquí estamos. En el 233. Lo vuelvo a poner en pantalla. Con todo lo rudimentario de mi sistema, ¿verdad? Pero bueno, lo importante es que
Se puede leer. La realidad es superior a la idea. Este criterio hace a la encarnación de la palabra y a su puesta en práctica. En esto conoceréis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. El criterio de realidad de una palabra ya encarnada y siempre buscando encarnarse es esencial a la evangelización. Hasta ahí habíamos llegado. Nos lleva por un lado a valorar la historia de la Iglesia como historia de salvación, a recordar a nuestros santos que inculturaron el Evangelio en la vida de nuestros pueblos, a recoger la rica tradición bimilenaria de la Iglesia sin pretender elaborar un pensamiento desconectado de ese tesoro, como si quisiéramos inventar el Evangelio. Por otro lado, este criterio nos impulsa a poner en práctica la palabra, a realizar obras de justicia y caridad en las que esa palabra sea fecunda. No poner en práctica, no llevar a la realidad la palabra, es edificar sobre arena, permanecer en la pura idea y degenerar en intimismos y gnosticismos que no dan fruto, que esterilizan su dinamismo. Les digo que da para muchísimo poder explicar cada expresión del Papa, ¿no? Pero tiene una contundencia única. Bueno, hasta ahí. ¿Hacemos alguna pregunta? Una pregunta esta que me involucra. Yo, padre, tengo una, a ver si estaría. A ver. ¿Sí? En mi vida cotidiana, ¿llevo a Cristo vivo a mi realidad o solo me quedo en la intención de hacerlo? Muy bien, muy bien. Sí. Bueno, viste que cuántas aristas tiene cada pregunta, ¿no?, que hacemos. Por eso es interesante. Saber preguntar es fundamental. ¿Hay alguien más? ¿Qué me impulsa a encontrar en mis hermanos el rostro de Dios? Bien. Sí, exacto. Ahí podemos entrar en millones de dimensiones, ¿no? Pero ahí, evidentemente, esta realidad me está llevando hacia la verdad, ¿no? La verdad que hay en el otro, la verdad que hay en el hermano, la verdad según Jesús. Bien. Bueno, vamos al último punto. Sí. El último, perdón, sí, ¿había alguien más? Sí, no, yo decía, a ver, todas las realidades, o sea, todo lo que tenemos, lo que nos pasa y lo que pasa, son factibles de una evangelización adecuada, de acuerdo a lo que plantea el Papa y la Sagrada Escritura, porque todo va en conexión, ¿no es cierto? Claro. En armonía. Por ahí nos encontramos con un discernimiento que nos parece antitético entre una cosa y otra, o diferenciador, hoy se diría discriminador en algunos aspectos, ¿no? Y eso por ahí, esto de que la realidad, esto es importante de inculturar o de adentrar o de encarnar personalmente para después salir. Me parece que por ahí va la cosa. Exacto, va por el lado de la encarnación, justamente. La inculturación del Evangelio, en definitiva, es este dinamismo de la palabra que se va encarnando, que busca encarnarse, ¿no? Hermoso, me encantó tu pregunta. Muy bien. Bueno, vamos al último punto, ¿les parece? No. Vamos al último principio que el Papa nos propone, y es este. El todo es superior a la parte. Miren qué cosa bonita la que el Papa pone aquí como principio, justamente de la mano de los que ya hemos compartido. Lo leemos juntos, ¿eh? El todo es superior a la parte. Miren, si encarnamos esto, la verdad que la Iglesia tiene un flor de plan, ¿no?, con estos principios. Entre la globalización y la localización también se produce una tensión. Hace falta prestar atención a lo global para no caer en una mezquindad cotidiana. Al mismo tiempo, no conviene perder de vista lo local, que nos hace caminar con los pies sobre la tierra. Las dos cosas unidas impiden caer en alguno de estos dos extremos. Uno,
que los ciudadanos vivan en un universalismo abstracto y globalizante, miméticos pasajeros del furgón de cola, admirando los fuegos artificiales del mundo, que es de otros, con la boca abierta y aplausos programados. Otro, que se conviertan en un museo de folclore de ermitaños localistas, condenados a repetir siempre lo mismo, incapaces de dejarse interpelar por el diferente y de valorar la belleza que Dios derrama fuera de sus límites. Miren qué interesante, el Papa jocosamente dice estas dos expresiones con mucha libertad, ¿no? Con mucha libertad y con mucha espontaneidad. Pero qué interesante es esta, digamos, tensión que existe en la comprensión del mundo, ¿no? El todo es superior a la parte. Y pone estas dos concepciones en tensión, ¿no? La globalización y la localización. Y acá nos vamos a detener tal vez en una experiencia muy concreta. No sé si ustedes han tenido la misma experiencia, pero cuando estamos atravesando esta pandemia, como su nombre lo indica, es decir, que nos involucra a todos, nos afecta a todos, nos ha hecho caer en una conciencia de, por un lado, de la fragilidad común, humana, del género humano, pero por sobre todo de que cualquier extremo de la Tierra me involucra. El concepto de casa común que el Papa introdujo, ¿no?, fuertemente, y que Laudato Si es la expresión, el gran desafío, ¿no? Pero también esta dinámica de lo global y de lo local. Como les decía recién, esta experiencia de la pandemia, no sé si a ustedes, pero al menos a mí me ha hecho pensar seriamente cuán conectados estamos, cuán relacionados estamos. Y lejos de la idea de globalización, como una idea abstracta, como una idea que incluso deja a muchas periferias afuera, ¿sí? Y esto también lo dice el Papa. Bueno, ese es un comentario muy mío, ¿no? Pero me parece que nos sirve este principio para comprender que el todo es superior a la parte. Y ya vamos a comprender un poquito más. Leemos el 2.35 para ir redondeando. El todo es más que la parte, es más que las partes, y también es más que la mera suma de ellas. Entonces, no hay que obsesionarse demasiado por cuestiones limitadas y particulares. También hay que ampliar la mirada para reconocer un bien mayor que nos beneficiará a todos. Pero hay que hacerlo sin evadirse, sin desarraigos. Es necesario hundir las raíces de la tierra fértil en la historia del propio lugar, que es un don de Dios. Se trabaja en lo pequeño, en lo cercano, pero con una perspectiva más amplia. Del mismo modo, una persona que conserva su peculiaridad personal y no esconde su identidad, cuando integra cordialmente una comunidad, no se anula, sino que recibe siempre nuevos estímulos para su propio desarrollo. No es ni la esfera global que anula, ni la parcialidad aislada que esteriliza. Esta distinción que hace el Papa en el último párrafo es fundamental para nuestras vidas comunitarias, ¿no? No es ni la esfera global que anula, ni la parcialidad que aísla y que esteriliza, ¿no? El modelo no es la esfera. Esto lo ha dicho muchas veces y de un modo muy pedagógico el Papa, ¿no? El modelo no es la esfera, que no es superior a las partes, donde cada punto es equidistante del centro y no hay diferencias entre unos y otros. El modelo es el poliedro, que refleja la confluencia de todas las parcialidades que en él conservan su originalidad. Miren qué interesante. El modelo es el poliedro, que refleja la confluencia de todas las parcialidades
que en él conservan su originalidad. Tanto la acción pastoral como la acción política procuran recoger en ese poliedro lo mejor de cada uno. Ahí nos detenemos. Fíjense qué interesante, y podríamos preguntarnos seriamente, ¿no? ¿Qué modelos tenemos en nuestra vida comunitaria? ¿Qué modelo también tenemos como introducido inconscientemente en nuestra vida social, en nuestra vida laboral, en el contexto donde nos reunimos, ¿no? Es la idea de lo global, de la globalización, o la esfera, la imagen de la esfera que dice el Papa, o es la imagen del poliedro, ¿no? Donde cada parcialidad conserva su originalidad. Esto es muy importante, incluso pensaba yo hace un rato, antes de este encuentro, yo digo, bueno, la verdad que lo único que puedo hacer yo es compartirles un espacio donde aprendamos a preguntar y donde aprendamos y nos sumergimos en un desafío hermoso que sabemos que empieza aquí, pero que Dios sabrá dónde termina. En eso agradezco mucho la iniciativa que tienen ustedes, porque creo que la idea es esa, ¿no? No hacer erudición de cosas, podríamos decirlo, acabadas, sino ponernos en este dinamismo del tiempo de Dios con nosotros, ¿no? Y bueno, y pensaba en esta imagen también, ¿no? Que cada uno tiene un aporte que hacer, por eso me encantó los aportes que hicieron, y que ninguno pierda su originalidad, incluso yo no voy a perder mi originalidad en este aporte, ¿no? Ahí es donde el todo es superior a la parte. Tanto la acción pastoral como la acción política, como decíamos recién, recogen en ese poliedro lo mejor de cada uno. Eso sería un buen deseo, ¿no? Para nuestras tareas pastorales. Allí entran los pobres con su cultura, los proyectos y sus propias potencialidades. Aún las personas que puedan ser cuestionadas por sus errores tienen algo que aportar que no debe perderse. Es la conjunción de los pueblos que, en el orden universal, conservan su propia peculiaridad. Es la totalidad de las personas en una sociedad que busca un bien común que verdaderamente incorpora a todos. Ustedes saben que el concepto de bien común en doctrina social de la Iglesia tiene esta virtualidad tan bella, y es hacer de que todos tengamos las condiciones necesarias para desplegarnos como personas. Ese es el bien común. La garantía de hacer de que cada quien pueda desplegarse como ser humano. El bien común es garantizar de que cada ciudadano, de que cada persona, de que cada ser humano encuentre su lugar, su espacio para vivir, para ser. Entonces, el todo tiene que ver con el bien común. Bueno, para ir cerrando, leemos esta última partecita justamente de este punto, con el cual el Papa nos invita a ir cerrando este tema, ¿no? Dice a los cristianos, este principio nos habla también de la totalidad o integridad del Evangelio que la Iglesia nos transmite y nos envía a predicar. Su riqueza plena incorpora a los académicos y a los obreros, a los empresarios y a los artistas, a todos. La mística popular acoge a su modo el Evangelio entero y lo encarna en expresión de oración, de fraternidad, de justicia, de lucha y de fiesta. La buena noticia es la alegría de un padre que no quiere que se pierda ninguno de sus pequeñitos. Así brota la alegría en el buen pastor que encuentra la oveja perdida y la reintegra a su rebaño. El Evangelio es levadura que fermenta toda la masa y ciudad que brilla en lo alto del monte iluminando a todos los pueblos. El Evangelio tiene un criterio de totalidad
que le es inherente. No termina de ser buena noticia hasta que no es anunciado a todos, hasta que no fecunda y sana todas las dimensiones del hombre, y hasta que no integra a todos los hombres en la mesa del reino. En todo es superior a la parte. Bueno, con esto vamos ya cerrando, no sin antes elaboren, por favor, algunas preguntitas de este último principio que hemos compartido. ¿Les parece? ¿Qué preguntas podemos hacer, elaborar sobre este principio, ¿no? El todo es superior a la parte. A ver, ¿qué se les ocurre? Me interesan Hola, más las padre. preguntas. Hola. Se me ocurrió esta pregunta mientras hablabas, esto del tiempo que hemos estado viviendo, que seguimos viviendo de pandemia, y bueno, y ahora nosotros como cauceteros volvemos otra vez a pasar por lo mismo. Se me vino esta pregunta: ¿cómo he procurado o cómo procuramos aportar lo mejor de cada uno y cómo recoger también lo mejor de los demás para el bien común? ¿De qué manera hemos aportado la alegría del Evangelio? Y si lo hemos hecho. O sea, eso también yo me he cuestionado, de qué manera si lo hice primeramente y de qué manera. La verdad que te agradezco, Alejandra, esta pregunta que me parece que, estas preguntas que me parece que son la síntesis, ¿no? Porque no es una idea, es la realidad, recoge, ¿no? Recoge todo lo que queremos vivir, recoge, me parece, también el espíritu de este espacio que ustedes han querido compartir con nosotros. Y la verdad que es hermoso como consigna. Para ir cerrando esto, quería, en primer lugar, por agradecerles, ¿no? En segundo lugar, contextualizarlo. Ven que el Papa nos ha dejado este proyecto, obviamente, como un proyecto abierto, es decir, con dimensión de proceso, como lo es el Evangelio. Y esto nos debe alentar mucho, nos debe llenar de una alegría que brota del Evangelio, ¿no? De la presencia de Jesús resucitado. Por eso, creo que al cerrar ya este encuentrito, agradezco mucho las intervenciones de ustedes y las que seguirán haciendo a partir de esta experiencia, ¿no? Y es la de poder preguntarnos y seguir preguntándonos sobre este proyecto de Dios en este tiempo, en concreto, en mi vida, en el lugar donde estoy, porque ahí el Evangelio tiene un lugar, y eso es la evangelización. Tal vez hemos tomado una partecita de este documento, podríamos haber asumido otros textos, ¿no? Pero me parecía que era bastante rico para profundizarlo. A ver si alguien más quiere dejar una pregunta, pero la verdad que es riquísimo todo lo que ustedes han propuesto, ¿eh? Padre, el poliedro, la belleza, ¿no es cierto?, del todo, teniendo en cuenta sus partes, yo la ubico, así como imagen, como un diamante, que teniendo mientras más caras tiene, más bello es, y no una tosca esfera. Lo veo así como en la esfera ubico un totalitarismo. En cambio, la gente abierta se presta para un poliedro. Sí, la belleza está de alguna manera en que cada uno es un don. Cada uno es un don para el otro, ¿no? Yo soy un don para vos, vos sos un don para mí. Es lo que hemos tratado de experimentar también
en este encuentro, ¿no? La esfera nos desdibuja, es decir, nos hace anónimos, nos pone a todos equidistantes, pero ninguno, digámoslo así, siendo un todo, sino de alguna manera como renunciando a su naturaleza, a su vocación. Y fíjense que estas claves que el Papa lo pone en el contexto social, a mí me parecen muy, muy importantes para el planteo evangelizador, ¿no? Es decir, nosotros desde el Evangelio, ¿cuánto tenemos para aportar a la vida comunitaria, a la vida del pueblo de Dios, ¿no? Muchas gracias.